Adrian Blackwood ya no esperaba milagros, hasta que una noche la puerta de su habitación volvió a abrirse. La mansión Blackwood seguía en pie, enorme, impecable, brillante bajo la luz fría de los apliques de pared, pero ya no tenía nada de hogar. Era una casa demasiado grande para una sola respiración, demasiado silenciosa para un hombre que antes llenaba salones enteros con su sola presencia. Los pasillos olían a cera, a madera pulida y a un perfume caro que nadie usaba ya. Todo estaba en su sitio. Los cuadros colgaban rectos, las cortinas caían con elegancia, los jarrones recibían flores frescas cada semana, y aún así, allí dentro solo quedaba una sensación, vacío. Adrian yacía inmóvil en una cama ortopédica de alta gama, rodeado de máquinas discretas, almohadas ajustadas con precisión y una mesita llena de medicamentos que alguien había dejado ordenados como si el orden pudiera compensar la ruina. Apenas podía mover los ojos. El resto de su cuerpo era una frontera cerrada, un territorio abandonado por la vida. A veces, cuando la habitación se quedaba en silencio demasiado tiempo, incluso él dudaba de estar despierto, no porque durmiera mucho, sino porque los días habían perdido forma. Todos se parecían, todos pesaban igual. Había sido un hombre poderoso, de esos que entraban a una sala y hacían que la conversación se acomodara a su alrededor. Dirigía empresas, cerraba acuerdos, imponía respeto sin levantar la voz. Su apellido había tenido peso, su firma había cambiado destinos, lo había tenido todo: dinero, influencia, una familia que en las fotos parecía perfecta. Y luego, en una sola noche, todo se desmoronó. El accidente no fue largo, no tuvo drama de película. Solo lluvia, una carretera resbaladiza, el impacto violento de otro vehículo y un ruido seco, insoportable, de metal partiéndose contra el mundo. Después vino el hospital, después vino el diagnóstico: daño irreversible en la médula, parálisis total. Nunca volvería a caminar, nunca volvería a abrazar a nadie por impulso. Nunca volvería a levantar una copa, firmar un contrato de pie o salir de una habitación por su propio pie. El médico se lo dijo con esa voz demasiado práctica que usan los hombres acostumbrados a dar malas noticias. Adrian no lloró entonces. Todavía no entendía la magnitud de lo que acababan de arrancarle. La comprendió después cuando comenzó a ver quién se iba. Al principio fueron los socios. Entraban al hospital con rostros compungidos, manos apretadas, promesas bien ensayadas. Te necesitamos de vuelta, decían. Esto es temporal, decían. La empresa sigue fuerte gracias a ti, decían. Luego llegaban los abogados, los documentos, las firmas que ya no pedían su opinión, sino su renuncia gradual. Un día lo visitaban con flores, al siguiente con cláusulas, y al tercero ya no volvían. Adrian entendió pronto que en su mundo la lealtad tenía fecha de caducidad. Mientras podía mandar, todos estaban cerca. Cuando dejó de ser útil, se apartaron con una velocidad casi vergonzosa. Los amigos tampoco resistieron mucho más. Unos mensajes cortos, llamadas breves, frases de cortesía que sonaban a excusa. Ahora ando ocupado. Te escribo luego. Qué lástima lo tuyo, hermano. Nadie decía lo que realmente pensaba. No hacía falta. Él lo veía en el tono, en la pausa antes de colgar, en la forma en que las conversaciones se volvían incómodas. Nadie quería quedarse demasiado tiempo al lado de un hombre al que la vida había reducido de esa manera. Les recordaba demasiado fácil lo frágil que podía ser todo. Pero lo peor no había sido eso. Lo peor había sido la casa, la familia, su propia sangre. Victoria, su esposa, empezó a visitarlo con una regularidad que al principio pareció compasión y luego se reveló como otra cosa. Venía bien vestida, impecable, con ese porte elegante que alguna vez él había admirado. Al principio se sentaba cerca de la cama y le hablaba en voz baja, como si estuviera haciendo un esfuerzo por ser fuerte. Pero la paciencia se le fue agotando. Adrian lo veía en sus ojos, en la manera en que evitaba mirar demasiado sus manos inmóviles, en el gesto cada vez más seco cuando alguna enfermera mencionaba cuidados prolongados,
en cómo su presencia se volvió un trámite. La última vez que vino, el aire cambió. Adrian lo supo antes incluso de que hablara. Victoria estaba de pie junto a la ventana, sin quitarse el abrigo, como si ya tuviera prisa por irse. «No puedo seguir así», dijo al final, con una voz que no era un susurro, pero sí una rendición. Adrian la miró sin poder responder de inmediato. Le costaba incluso respirar cuando el peso emocional era demasiado grande. «Victoria. Por favor», consiguió decir al fin, con un hilo de voz que lo avergonzó más que la propia parálisis. «Llevamos 25 años». Ella soltó una risa mínima, sin humor, sin ternura. «Eso fue antes», respondió. «Antes de que dejaras de ser el hombre que yo conocí». Él tragó saliva. Quiso decirle que seguía siendo él, que seguía pensando, sintiendo, recordando. Quiso pedirle que lo mirara de verdad, no como una carga. Pero Victoria ya había sacado unos papeles del bolso. Los dejó sobre la mesa con una precisión casi cruel. «Ya hablé con mis abogados», añadió. «Voy a pedir el divorcio, y no voy a fingir que puedo pasar el resto de mi vida al lado de alguien que necesita ser cuidado como un niño». A Adrian se le heló todo por dentro. «¿Cómo puedes decir eso?». Victoria por fin lo miró de frente, y en sus ojos no había rabia. ¿Eso habría sido más fácil de soportar? Había cansancio, había desprecio, había una especie de alivio culpable. «Porque no quiero desperdiciar lo que me queda de vida limpiando a un hombre que ya no va a volver a ser lo que era». Se fue sin cerrar la conversación, sin una disculpa, sin un gesto de humanidad. La puerta se cerró y el sonido fue más violento que cualquier golpe. Los hijos tampoco tardaron en desaparecer. Thomas, el mayor, fue el primero en reducir las visitas hasta convertirlas en nada. Había sido un muchacho ambicioso, siempre pendiente del reloj, siempre con la cabeza en otra parte. Al principio se acercó con una expresión rígida, como si no supiera qué hacer con la imagen de su padre en esa cama. Hablaba mirando al suelo, al monitor, a cualquier cosa menos a él. Venía con prisas. Tenía reuniones, compromisos, una vida nueva que no incluía demasiado dolor. La tercera vez que apareció duró apenas unos minutos. «Papá, no sé cómo manejar esto», murmuró evitando sostenerle la mirada. «Es muy duro para mí verte así». Adrian sintió cómo algo se rompía despacio. «Eres mi hijo», dijo él, intentando que la voz no se le deshiciera. «Solo necesito que estés aquí». Thomas apretó la mandíbula. «No quiero recordarte de esta manera». Era una frase simple, y, sin embargo, sonó como una sentencia. Poco después dejó de ir. Adrian se enteró por otros conductos de que Thomas pasaba tiempo en una casa frente al mar, gastando dinero como si ya le perteneciera. Nunca preguntó de dónde había salido esa seguridad repentina, ni cuántos acuerdos se habían movido a sus espaldas. A veces la verdad llega con demasiada claridad y aún así uno necesita tiempo para aceptar que alguien a quien amó tanto puede ser tan pequeño. Isabela fue peor, quizá porque al menos Thomas había fingido incomodidad. Ella no fingía nada. La hija que Adrian había cargado en brazos, a quien había llevado a la escuela, a la que había escuchado llorar por rupturas y exámenes, apareció un día vestida con ropa demasiado cara, labios perfectamente pintados y la mirada inquieta de alguien que solo ha venido a resolver un trámite. Ni siquiera se sentó de inmediato, se quedó de pie, mirando alrededor como si la habitación le diera asco. «Papá, necesito hablar contigo del fondo fiduciario», dijo sin rodeos. Él la miró, incrédulo. «¿Eso es lo único que te trae aquí?». Ella suspiró, impaciente. «No tenemos que dramatizarlo. Tú ya no vas a poder administrarlo. Y mis abogados creen que puedo tener acceso antes si se reconoce tu situación». Adrian sintió un frío brutal en el pecho. «Es un fondo para tu futuro», contestó, con la voz ya quebrada. «Para cuando realmente lo necesites. Para tu vida, no para esto». Isabela bajó la vista al teléfono que sostenía como escudo. «Mi futuro es ahora, papá. No voy a esperar a que todo esto se resuelva para vivir. Soy tu padre». Ella soltó una especie de suspiro cansado, casi ofensivo. «Y yo soy tu hija»,
Eso no cambia el hecho de que tú ya no puedes darme la vida que prometiste. No discutió más. Tomó su bolso, se acercó apenas lo suficiente para dejar un olor dulce de perfume caro en la habitación y se marchó. Adrian no volvió a verla. Desde entonces, la mansión se transformó en una especie de mausoleo privado. Un palacio con demasiadas habitaciones y ninguna voz. Las puertas permanecían cerradas. Las ventanas filtraban la luz sin calidez. El comedor estaba siempre preparado para cenas que no ocurrían. En los salones se acumulaba un silencio tan espeso que parecía otra sustancia, otra materia. A veces se oían los pasos del personal, pero incluso eso se hacía raro. Todos hablaban en voz baja. Todos entraban y salían con la misma rapidez con la que uno cruza una sala funeraria. Los únicos que lo veían con frecuencia eran los enfermeros de la agencia. Llegaban por turnos, seguían instrucciones, cambiaban sábanas, ajustaban almohadas, administraban medicación, limpiaban, alimentaban, anotaban. Eran correctos, profesionales, eficientes, pero su eficiencia también tenía algo hiriente porque no dejaba espacio para la humanidad. Hablaban con la voz que se usa frente a alguien delicado, como si Adrian fuera un objeto frágil que podía romperse con una mala frase, y aunque intentaban ser amables, él notaba lo que pensaban cuando creían que no los veía. Lástima, incomodidad, a veces incluso asco, no por crueldad abierta, era peor que eso, era ese gesto mínimo en la mandíbula, ese pequeño apartarse después de terminar una tarea, esa respiración contenida cuando debían moverlo o limpiarlo. Adrian se volvió experto en leer esas señales. Las leía sin querer. Las leía porque ya no tenía otra cosa que hacer. Y cada una le recordaba que, para casi todos, se había convertido en una presencia desagradable, en una obligación, en un cuerpo que seguía vivo por pura maquinaria. De día, el tiempo se arrastraba. De noche, se volvía más pesado todavía. Mirar el techo era ya una costumbre. Una rutina humillante y silenciosa, despertar, escuchar el murmullo distante de la casa, recibir cuidados, esperar, dormirse, volver a despertar. A veces la televisión seguía encendida en la esquina de la habitación, aunque él apenas prestara atención. A veces oyó una risa lejana en otra parte de la mansión y eso le producía una punzada absurda, como si el mundo siguiera sin pedirle permiso. Él, que había controlado tantas cosas, ya no controlaba nada, ni su cuerpo, ni su casa, ni siquiera el lugar que ocupaba en la vida de quienes juraron quererlo. Una tarde, mientras una enfermera ajustaba los monitores, Adrian observó por la ventana el jardín perfectamente recortado, los árboles alineados, las luces que comenzaban a encenderse al anochecer. Todo parecía hermoso desde afuera, todo parecía intacto. Pero dentro no quedaba absolutamente nada. Esa fue la peor humillación. Vivir rodeado de lujo mientras se desmoronaba por dentro. Tener una mansión y sentirla más vacía que una habitación alquilada. Haber sido un hombre temido y terminar reducido a una espera sin sentido. Ya no esperaba visitas, ya no esperaba explicaciones, ya no esperaba perdón, ni amor, ni siquiera compasión. Había dejado de esperar porque esperar seguía doliendo y el dolor ya le sobraba. Esa noche cayó sobre la casa como caen las cosas inevitables, sin aviso, sin suavidad. El turno de enfermería cambió, las luces del pasillo se atenuaron y el silencio volvió a instalarse en la habitación de Adrian como una manta pesada. Él seguía mirando el techo, con la mandíbula apretada y la espalda inmóvil, escuchando el zumbido bajo de las máquinas. Afuera, la mansión seguía respirando de forma extraña, como si una casa tan grande nunca terminara de dormirse del todo. Adrian pensó, como tantas otras veces, que probablemente dormir sería lo más parecido a desaparecer. Entonces escuchó un sonido distinto, pasos. Se detuvieron frente a su puerta. Hubo un segundo de pausa. Luego, el picaporte giró despacio. La puerta se abrió. Adrian no movió ni un músculo, porque ya casi no podía hacerlo, pero en su interior algo se tensó. Después de tanto tiempo, alguien volvía a entrar en esa habitación.
y por primera vez en meses, la noche dejó de parecer igual de vacía. Marina no tenía intención de cambiarle la vida a nadie, pero esa noche terminó despertando algo muerto dentro de Adrian. A las 9 en punto, la puerta volvió a abrirse con un sonido suave, casi respetuoso, como si la persona que entraba no quisiera imponer su presencia en un lugar donde todo llevaba meses oliendo a abandono. Adrian giró apenas los ojos hacia el acceso, más por costumbre que por interés, y vio entrar a una mujer que no llevaba el uniforme impecable de las enfermeras habituales. Su ropa era sencilla, funcional, limpia, pero sin esa rigidez de clínica que convertía a todos en parte de una máquina fría. Venía con el cabello recogido de manera práctica, el rostro cansado y una expresión serena que no intentaba fingir alegría. «Buenas noches, señor Blackwood», dijo con voz baja. No sonó falsa, no sonó excesivamente amable. Tampoco tuvo ese tono de lástima que él ya había aprendido a detectar en cuanto alguien cruzaba la puerta. Solo sonó humana. Adrian la observó con la poca fuerza que tenía. Ella se detuvo a una distancia prudente, no porque le tuviera miedo, sino porque estaba esperando una reacción. Eso ya era raro. La mayoría de los cuidadores actuaban como si él fuera una tarea que había que completar lo antes posible. Ella, en cambio, parecía estar entrando en una habitación donde aún había una persona, no un expediente médico. «Soy Marina Vega», se presentó, dejando una pequeña bolsa sobre la silla. «La agencia me llamó hace un rato. Hubo un problema con la enfermera del turno y me pidieron cubrir esta noche». No añadió nada más. No se disculpó por no ser la adecuada. No empezó a justificar su presencia con exceso de palabras. Adrian notó ese detalle enseguida. Había una tranquilidad en ella que no venía de la indiferencia, sino de alguien acostumbrado a trabajar duro sin esperar aplausos. Marina miró los monitores, luego la posición de su cuerpo, y después regresó a él. «¿Está cómodo así?», preguntó. «Si quiere, le acomodo la almohada». Era una pregunta simple, pero en la vida de Adrian, una pregunta simple ya era un lujo. Nadie preguntaba. Todos decidían, ajustaban, movían, administraban, cumplían. Ella había hecho algo casi olvidado, lo había consultado. Adrian parpadeó una vez. Un gesto mínimo. Marina lo interpretó como un sí y se acercó despacio, con cuidado real. No esa delicadeza torpe de quien toca a un paralítico como si fuera de vidrio. Metió una mano bajo la almohada y corrigió el ángulo con paciencia. Luego acomodó una esquina de la sábana que se había arrugado a la altura de su hombro. «¿Así mejor?», preguntó. Adrian soltó una exhalación leve. «Sí, mejor». Marina sonrió apenas, más con los ojos que con la boca. «Perfecto». No hizo alboroto por ello. No convirtió el gesto en una escena. Solo siguió con su trabajo. Durante los primeros minutos, Adrian estuvo atento a todo lo que ella hacía. Le cambió la posición de los brazos, revisó la conexión de los tubos, le ofreció agua en pequeños sorbos y esperó sin impaciencia hasta que pudo tragar. No había prisa en sus movimientos, pero tampoco torpeza. Y lo más extraño de todo era que lo trataba como si esa habitación no definiera quién era él. Cuando le pasó la pajilla con un poco de agua, Marina le sostuvo la cabeza con cuidado. «Si le duele algo, me avisa con los ojos», le dijo. «Izquierda para sí, derecha para no. Así no tiene que esforzarse más de la cuenta». Adrian la miró un instante más de lo necesario. Nadie había explicado las cosas así en meses. Nadie hablaba con él como si todavía pudiera entender, decidir o responder de forma útil. Con ella no era un cuerpo pasivo, era un hombre al que había que escuchar de otra manera. Marina notó su mirada, pero no se puso nerviosa. «No le hablo así porque crea que no entiende», añadió, como si hubiera captado la duda. «Le hablo así porque no me gusta hablarle a la gente como si ya no estuviera ahí». Aquello le pegó más fuerte de lo que Adrian habría querido admitir. Pasaron unos minutos en silencio. Ella terminó de revisar las constantes, acomodó una manta más ligera sobre sus piernas y después abrió la bolsa que traía consigo. Sacó una libreta pequeña, un bolígrafo,
unas toallitas húmedas y una crema para la piel seca. Me dijeron que usted prefiere que no lo dejen con la televisión alta, comentó mientras organizaba todo, así que la voy a dejar apagada, a menos que quiera escuchar algo. Adrian respondió con un movimiento mínimo de ojos. No, Marina entendió sin problemas. Bien, el silencio a veces también descansa. No dijo entiendo cómo se siente. No dijo todo va a estar bien. No usó ninguna de esas frases que la gente repite cuando no sabe qué más hacer. Solo aceptó la realidad de la habitación como era. Eso, de alguna manera, le resultó mucho más reconfortante que cualquier consuelo prefabricado. Se acercó entonces a la mesita y vio las fotografías familiares que alguien había dejado allí, colocadas con una meticulosidad que parecía más una obligación que un gesto de cariño. Marina las observó un segundo, sin invadir, y luego apartó la vista. ¿Quiere que le lea algo?, preguntó. Adrian tardó en responder. Hacía tanto tiempo que nadie le ofrecía nada que no fuera una rutina médica, que casi no supo cómo reaccionar. Finalmente, movió los ojos hacia ella otra vez. Sí. Marina tomó la libreta y abrió una página en blanco. Bien, entonces empecemos por algo sencillo. ¿Qué le gustaría saber? La pregunta lo dejó quieto. No esperaba eso. No un qué necesita, no un qué le duele, no un dónde está el síntoma. ¿Qué le gustaría saber? Como si todavía existiera un mundo más allá de su diagnóstico. Marina pareció darse cuenta de su desconcierto y bajó un poco la voz. No tiene que ser algo importante. A veces hablar de cosas pequeñas ayuda más que cualquier discurso. Adrian tardó unos segundos, pero al final sus ojos se desplazaron hacia la libreta. Marina siguió la dirección de su mirada y sonrió con una suavidad natural. ¿Su familia?, aventuró ella. Adrian no respondió de inmediato. La sola palabra ya arrastraba demasiado peso. Marina no presionó, esperó. Eso también era nuevo. Nadie solía esperar tanto sin intentar llenar el vacío por su cuenta. Al final, Adrian desvió la mirada apenas. No, Marina entendió que ese tema estaba cerrado y no insistió. Eso fue de nuevo un alivio inesperado. Entonces comenzó a hablar de ella, no por estrategia, no para caerle bien. No como si quisiera ganarse su confianza con una confesión fabricada. Lo hizo porque en ese silencio había algo que le pedía un poco de verdad. Tengo 3 hijos, dijo mientras limpiaba con una toalla tibia la piel de su antebrazo. 2 son un caos. El mayor actúa como si ya fuera adulto y el pequeño cree que puede negociar todo con una sonrisa. Adrian la observó, sorprendido por lo fácil que sonaba al decirlo. No había amargura, solo cansancio y cariño. Ayer el menor quiso ir a la escuela con una capa de superhéroe. Continuó, con una pequeña risa en la voz. Dice que si va a salvar al mundo debería vestirse para la ocasión. Yo casi me echo a llorar de lo cansada que estaba. Pero luego lo vi tan orgulloso de sí mismo que me dio pena desanimarlo. Esa imagen, tan doméstica y tan normal, hizo algo extraño en Adrian. Le devolvió una sensación que no experimentaba desde hacía meses. Curiosidad. No por obligación, sino genuina. Una curiosidad casi dolorosa por la vida de otra persona que seguía adelante, con problemas pequeños y enormes al mismo tiempo. Marina siguió limpiándole el brazo con movimientos tranquilos. No le estoy contando esto para aburrirlo, aclaró. Solo. Bueno, a veces no hace falta hablar de enfermedades para recordar que uno sigue siendo alguien. Él la miró fijo, y por primera vez desde que había llegado a esa casa, sintió que alguien lo veía sin reducirlo. Marina tomó la crema y empezó a aplicarla con mucho cuidado en la piel reseca cerca de su muñeca. Sus manos eran cálidas, firmes, y no temblaban. No había miedo en el contacto. Eso lo desconcertó más de lo que quería aceptar. La mayoría de la gente lo tocaba con precaución, como si estuvieran acercándose a algo roto que podía contagiar tristeza. Ella no. Ella tocaba como quien cuida. ¿Le molesta?, preguntó al notar que él había tensado apenas la mirada. No, Marina asintió. Bien, a veces la piel duele más de lo que uno cree cuando pasa mucho tiempo quieta.
Adrian sintió que quería decirle algo pero no tenía cómo. El cuaderno de comunicación estaba en la mesita, fuera de su alcance. Ella se dio cuenta y lo tomó sin que tuviera que pedirlo. Si quiere decirme algo, aquí está. Su naturalidad al hacer eso lo dejó desarmado. Nadie había esperado tanto de él en meses. Adrian sostuvo el bolígrafo con la boca y, con esfuerzo lento, marcó unas letras torpes. Marina esperó con paciencia absoluta, inclinada levemente hacia él, sin apurarlo ni corregirle el gesto. Cuando logró escribir, ella leyó en silencio. ¿Por qué haces esto? Marina levantó los ojos despacio. No se rió. No trató de sonar heroica. Porque me pagan por cuidar a la gente, contestó primero. Y porque no me gusta hacer mi trabajo como si fuera castigo. Esa respuesta era honesta, pero no del todo suficiente. Ella lo vio en su cara y respiró hondo. Y porque sé lo que es llegar a una casa donde todos necesitan algo de ti y sentir que ya no te queda nada por dar. Adrian la observó en silencio. Ella guardó la crema. Terminó de acomodarle las sábanas y luego siguió hablando, esta vez con una calma más baja, más íntima. Hace 3 años murió mi esposo, dijo sin dramatismo pero con un peso que no podía ocultar. Un accidente en una obra. Yo estaba en casa cuando me llamaron. Tenía la cena lista, los niños esperando, y de pronto ya nada volvió a ser igual. No lo dijo para provocar compasión. De hecho, lo dijo mirando un punto cualquiera de la habitación, como si estuviera abriendo una puerta que había mantenido cerrada durante mucho tiempo. Desde entonces hago lo que puedo, añadió. Trabajo donde me dejen, doblo turnos cuando hace falta, limpio casas, cuido ancianos, lo que salga. No porque me encante, porque mis hijos tienen que comer, porque la renta no espera, porque la vida, cuando quiere, no te da espacio para hundirte. Adrian sintió una presión extraña en el pecho. Ella no hablaba desde la derrota, hablaba desde la resistencia, y eso la hacía todavía más fuerte. ¿No se cansa?, preguntó él con dificultad a través de la libreta. Marina leyó la pregunta y soltó una sonrisa breve, cansada. Claro que me canso. Muchísimo. Hay días en que siento que me caigo por dentro y aún así tengo que seguir de pie. Pero mis hijos me miran, y mientras ellos me miren, no puedo darme el lujo de desaparecer. Las palabras se quedaron en la habitación con un peso silencioso. Adrian bajó la vista por un momento. Él había dejado de tener a quien mirar que no fuera el techo. Nadie lo esperaba, nadie dependía de él, o al menos eso creía. Escucharla hablar de sus hijos, de la necesidad de seguir adelante aunque uno esté roto, le abrió un espacio en el pecho que llevaba meses cerrado. Marina se acercó a la ventana y corrió apenas la cortina para que entrara un poco más de aire. La luz de la noche caía sobre ella y sobre el costado de la cama con una suavidad inesperada. Por un instante, el cuarto dejó de parecerse una sala de castigo. A veces, dijo ella sin volverse, creo que la gente se equivoca cuando piensa que uno solo se rompe de golpe. No siempre es así. A veces te vas quebrando de a poco en silencio, mientras sigues levantándote cada mañana porque no tienes otra opción. Adrian la escuchó con una atención que ya no intentaba disimular. Y aún así uno sigue, continuó Marina, por los hijos, por la memoria de los que ya no están, por algo, aunque sea una cosa pequeña. Adrian tragó saliva, quiso decirle que él ya no tenía nada de eso, que no quedaba nadie, que ni siquiera la rabia le alcanzaba para sostenerlo. Pero Marina parecía leerle la expresión antes de que él pudiera esconderla. No le estoy diciendo que tenga que estar agradecido por lo que pasó, dijo, volviendo a mirarlo. No sería justo. Solo le digo que no está obligado a quedarse en el mismo lugar para siempre. Esa frase quedó vibrando en la habitación. No estaba obligado a quedarse en el mismo lugar para siempre. Parecía una idea sencilla, casi obvia. Pero para Adrian, que llevaba meses atrapado no solo en un cuerpo inmóvil, sino en una vida detenida, sonó como una puerta que se abría apenas lo suficiente para dejar entrar aire. Marina se acercó de nuevo y revisó los monitores.
Luego le acomodó el brazo con suavidad y le puso otra almohada bajo el cuello para aliviar la tensión. ¿Mejor así?, preguntó. Sí. Perfecto. Entonces ocurrió algo mínimo, pero importante. Adrian, sin pensarlo demasiado, movió los ojos hacia ella con una insistencia distinta. Marina lo captó y acercó la libreta otra vez. Diga. Él tardó un poco, pero escribió. ¿Sus hijos están solos ahora? Marina leyó la frase y se le suavizó la mirada. No, respondió. Mi hijo mayor está en casa. Es responsable aunque a veces se haga el duro. Les preparó algo de cena antes de que yo saliera. Y el pequeño ya debe estar dormido con la mitad de una manta encima, como siempre. Sus labios se curvaron apenas, con esa ternura cansada de una madre que vive en alerta constante. Mi hija del medio es la que más me preocupa. Tiene esa costumbre de fingir que no escucha nada, pero entiende todo. Creo que de los tres es la que más se parece a mí. Eso da un poco de miedo. Adrian observó la forma en que pronunciaba los nombres con un cariño silencioso que no necesitaba exhibirse. Y entonces una idea le atravesó el cuerpo, lenta pero firme. Ella no solo cargaba trabajo, cargaba pérdida, cargaba hijos, cargaba ausencias, y aún así seguía siendo amable con un desconocido que llevaba meses olvidado por el mundo. La admiración que sintió por ella fue tan inesperada que casi le dio vergüenza. Marina terminó de limpiar lo último que le faltaba en la mano y le masajeó con cuidado la base de los dedos inmóviles para mejorar la circulación. Lo hizo con naturalidad, como si ese gesto tuviera sentido por sí mismo. A veces, dijo en voz baja, la gente cree que cuidar es una tarea pequeña, pero no lo es. Cuidar a alguien cuando está mal te cambia la forma de mirar la vida. Te obliga a ver detalles que antes pasaban desapercibidos. Adrian la siguió con los ojos mientras ella hablaba. Un vaso de agua, una almohada bien puesta, una fiebre que baja, una noche en la que alguien logra dormir sin dolor. Esas cosas también importan. Él sintió que quería creerle. Le costaba, porque su mundo había sido construido sobre cosas más grandes, más ruidosas, más brutales. Pero allí, en esa habitación, con una mujer que no le pedía nada más que paciencia, esos detalles empezaban a parecerle enormes. La noche avanzó sin hacer ruido. Marina le preparó la medicación, revisó 2 veces las dosis y luego se quedó unos minutos sentada en la silla junto a la cama. No estaba obligada a hacerlo, pero lo hizo. Tenía los hombros vencidos por el cansancio, las manos apoyadas sobre el regazo y la cabeza un poco inclinada hacia un lado. Parecía a punto de dormirse. Debería descansar, pensó Adrian, con una mezcla rara de preocupación y gratitud. Intentó decírselo, pero no le salió ninguna palabra, solo una exhalación débil. Marina lo miró enseguida. ¿Está incómodo? No. Ella esperó unos segundos observándolo, hasta que entendió que no era eso. Entonces es el cansancio, murmuró, más para sí misma que para él. Sí, lo siento. La verdad es que llevo una semana bastante pesada. No detalló más. No se quejó. Solo apoyó un codo en el respaldo de la silla y cerró los ojos un instante, como si quisiera reunir fuerzas para terminar el turno. Adrian la observó, y por primera vez en mucho tiempo no sintió esa rabia sorda de siempre. Sintió otra cosa, una especie de cuidado silencioso, de querer que ella estuviera bien, de desear que esa mujer no se rompiera más de lo que ya estaba. No entendía por qué, solo sabía que era así. Marina abrió los ojos y lo sorprendió mirándola. Perdón, dijo con una sonrisa cansada, no quiero dejarle la impresión de que soy una irresponsable, solo estoy agotada. Adrian sostuvo su mirada un segundo más de lo habitual y bajó los ojos apenas. Ella entendió sin necesidad de palabras. A mí también me pasa, confesó con suavidad. Hay noches en las que me siento tan vacía que casi ni me reconozco. Pero luego veo a mis hijos y, bueno, sigo. Era una confesión casi chichicha al pasar. Pero en una habitación donde todos fingían fortaleza o profesionalismo, sonó como algo precioso, auténtico, humano. La casa entera permanecía en silencio, un silencio distinto al de otras noches, porque ya no estaba completamente vacío.
Había una voz en esa habitación. Había una presencia tibia. Había alguien respirando cerca de él sin apresurarse a irse. Los párpados de Marina comenzaron a caerle de cansancio. Al principio luchó por mantenerse despierta, reacomodó una vez el bolígrafo, revisó otra vez los monitores, se incorporó con un pequeño gesto de disciplina. Pero la fatiga era más fuerte. Había trabajado demasiado, y Adrian podía verlo incluso sin que ella lo dijera. «No debería quedarme dormida», murmuró, frotándose una mano en la cara. «Vaya, qué vergüenza». Intentó ponerse de pie, pero se detuvo. Adrian la vio vacilar. Y en lugar de marcharse a la sala de descanso, Marina hizo algo que nadie había hecho en meses. Se quedó. Volvió a sentarse, esta vez más despacio, y apoyó la cabeza en el borde de la cama, cerca de la mano paralizada de Adrian. No parecía consciente de que ya estaba cediendo al sueño. Sus respiraciones se hicieron más largas, más profundas. En pocos minutos se quedó dormida con el rostro relajado por completo, una expresión muy distinta de la tensión con la que había llegado. Adrian la miró largamente. El cabello se le había escapado un poco del recogido. Tenía una marca ligera en la mejilla, quizá de la almohada, quizá de la jornada entera que llevaba encima. Su mano seguía cerca de la suya, casi rozándola. Y aunque no podía sentir el tacto como un hombre normal, Adrian sintió algo más fuerte, la presencia. Una mujer agotada, dormida junto a él, como si fuera natural hacerlo, como si él mereciera compañía, como si su habitación no fuera un lugar al que se entra por obligación, sino un espacio donde todavía podía pasar algo bueno. Eso lo golpeó de una manera inesperada. Las lágrimas no llegaron como un derrumbe. Llegaron quietas, una por una, sin dramatismo. Adrian sintió el calor en los ojos y las dejó correr. No eran de rabia, no eran de vergüenza, eran de alivio, de una gratitud tan honda que le costaba respirarla. Después de meses mirando el techo como si el mundo le hubiera dado la espalda para siempre, ahí estaba alguien que no lo estaba tratando como un resto, como una carga, como una habitación por limpiar. Marina dormía con la boca apenas entreabierta, agotada hasta el hueso, y aún así no había soltado su mano. Adrian la observó durante largo rato, y algo dentro de él empezó a moverse otra vez, muy despacio, como una luz que se enciende en una casa vacía al fondo de un pasillo que llevaba demasiado tiempo a oscuras. No era amor, no todavía. Era algo más frágil pero más importante, la sensación de que tal vez no estaba acabado, de que tal vez aún podía existir una razón para esperar la mañana, de que, incluso en su estado, todavía podía importarle a alguien. Y en medio de esa habitación enorme y silenciosa, con Marina dormida junto a su cama, sosteniéndole la mano sin soltarla, Adrian Blackwood sintió por primera vez desde el accidente que seguir vivo quizá no era solo aguantar. Quizá también podía ser empezar otra vez. Cuando amaneció, Adrian ya no era el mismo, y la llamada que recibió Marina iba a traer el siguiente golpe. La amenaza no venía solo de la familia Blackwood. También estaba escondida en el pasado de Marina. La tarde había caído sobre la mansión con esa calma falsa que solo existe justo antes de una mala noticia. Adrian seguía en su cama, pero ya no estaba igual que días atrás. Había algo distinto en su mirada, una tensión nueva, más firme, como si dentro de ese cuerpo inmóvil por fin hubiera despertado la costumbre de resistir. Había pasado demasiado tiempo siendo una sombra en su propia casa. Ahora, aunque no pudiera levantarse, al menos Jacket no se dejaba hundir tan fácilmente. Marina estaba junto a él, acomodando con cuidado la manta sobre sus piernas, cuando Diego entró sin tocar demasiado fuerte, pero con la cara cerrada, seria, de esas que no necesitaban explicación. No vino solo. Detrás de él apareció un hombre mayor, alto, delgado, impecablemente vestido, con unas gafas que le daban una apariencia de juez más que de abogado. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo y la expresión de alguien que había visto demasiadas guerras legales como para sorprenderse por una más. Adrian lo reconoció de inmediato
por la forma en que Diego se apartó para dejarlo pasar. Era Ernesto Jarel, el abogado de confianza de Adrián desde hacía años, el hombre que conocía cada movimiento de sus empresas, cada firma, cada cláusula enterrada en contratos que podían cambiar la vida de decenas de personas. Si Jarel estaba allí en persona, no venía a hacer una visita de cortesía. «Necesitamos hablar», dijo apenas cruzó la puerta. Marina se apartó un paso, pero no salió. Adrián giró los ojos hacia ella y luego hacia Diego. No quería silencios raros. No quería que hablaran de su vida como si él no estuviera presente. Jarel lo entendió al instante y colocó la carpeta sobre la mesita frente a la cama. «Tu hijo Tomás presentó una solicitud formal», dijo con voz baja, pero cargada de una indignación muy contenida. «Quiere que un juez te declare incapaz de administrar tus bienes». Durante un segundo, nadie se movió. Adrián sintió primero una especie de vacío en el pecho. Luego, detrás de ese vacío llegó la rabia. No una rabia explosiva. Algo peor. Una rabia lenta, fría, humillante. La clase de rabia que llega cuando descubres que la traición ya no es una amenaza, sino una firma estampada en papel legal. Diego bajó la mirada un instante, como si todavía le costara acostumbrarse a decir cosas así en voz alta. «Alegan que no puedes comunicarte con claridad, que no tomas decisiones por ti mismo y que necesitas un tutor legal para proteger tu patrimonio», explicó. «Si el juez acepta la petición, Tomás podría quedarse con el control de todo antes de que termine el proceso». Marina apretó la mandíbula. Adrián no respondió enseguida. Miró a Jarel, luego a Diego y por último a Marina. En esa pausa breve había un mundo entero. Meses atrás, una noticia así lo habría terminado de aplastar. Ahora seguía dolido, sí, pero ya no estaba vacío, y eso hacía la herida todavía más nítida. Jarel abrió la carpeta y sacó varios documentos. «No está improvisando», añadió. «Ya movió piezas con abogados externos. Quiere vender la historia de un padre vulnerable, aislado, fácilmente manipulable, y está usando tu silencio en su favor». Adrián cerró los ojos unos segundos. Tomás, su propio hijo, el mismo que lo había visitado cada vez menos, hasta desaparecer por completo. El mismo que ahora esperaba rematar el trabajo con una demanda. La idea no solo dolía, lo ensuciaba todo. Cuando volvió a abrir los ojos, Diego ya estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, conteniéndose a duras penas. «También hay algo más», dijo Jarel esta vez con un tono más bajo. «Tomás no se conforma con pedir la tutela. Está empujando a la prensa local. Todavía no salió, pero si lo hace, van a pintar esta historia como una desgracia familiar y una lucha por una fortuna. Todo lo que digas o hagas puede ser usado en tu contra». Marina permaneció inmóvil, pero Adrián notó que la había tocado la noticia más de lo que aparentaba. No por él, por algo en ella misma, algo que todavía no había dicho. Él la observó en silencio un instante, y por primera vez, ella bajó la vista. Ese gesto no pasó desapercibido para Diego, tampoco para Jarel. El abogado la miró con una atención breve, nada agresiva, pero sí inquisitiva. «Señora Vega», dijo con educación medida, «necesito preguntarle algo antes de seguir. ¿Sabía usted quién era Adrian Blackwood cuando aceptó trabajar en esta casa?» El aire en la habitación cambió. Marina no respondió enseguida. Sus dedos, que antes estaban sobre la sábana, se quedaron quietos. Adrián la miró fijamente, no con desconfianza todavía, pero sí con la sensación de que algo importante estaba a punto de moverse bajo sus pies. «Sí», dijo al final, una sola palabra. Diego alzó apenas la cabeza. Jarel no se sorprendió, pero su expresión se volvió más grave. «¿Desde cuándo?», preguntó él. Marina tragó saliva. «Desde antes de entrar por esa puerta la primera vez». Adrián sintió el golpe en el pecho como si acabara de perder el aire. No dijo nada, no podía. Solo la observó, tratando de entender qué estaba pasando realmente. Había demasiada tensión en su rostro para que fuera una simple coincidencia. Demasiada culpa, demasiado cansancio viejo. Era como si llevara meses sosteniendo una verdad que se resistía a salir.
Jarel apoyó ambas manos sobre la carpeta. Entonces hablemos claro, dijo, porque si Thomas va a usar tu casa como escenario para una guerra, nosotros necesitamos saber si hay algo más que pueda ser utilizado en tu contra. Marina exhaló muy despacio. No parecía querer hablar, pero tampoco parecía tener la fuerza para seguir fingiendo. Mi esposo trabajó en Vértice Industrial, dijo al fin. Adrian no pestañeó, pero algo dentro de él se endureció. Vértice. Ese nombre no le era ajeno. Hacía años había pasado por su escritorio como una adquisición estratégica más, una empresa con problemas estructurales, costos crecientes y una cadena de negligencias que entonces parecían ajenas. Él había firmado el cierre, había ordenado auditorías, había exigido respuestas. Lo que encontró no había sido limpio ni mucho menos. Pero en ese momento de su vida estaba rodeado de capas enteras de asesores, directivos y abogados que juraban tenerlo todo bajo control. Marina siguió hablando, ahora con la voz más baja. Rodrigo era técnico de obra. Llevaba más de una década allí. Cuando murió, me dijeron que había sido un accidente. Después entendí que en esa empresa muchas cosas se llamaban accidente para no decir otra palabra. Diego, que hasta entonces había mantenido la distancia profesional, dejó escapar una respiración lenta. Jarel, en cambio, ya estaba revisando mentalmente fechas, archivos, nombres. ¿Él murió allí?, preguntó Adrian por fin. Marina asintió una sola vez. En una construcción de Vértice. Fue 3 semanas antes de que todo empezara a cerrarse. Yo estaba embarazada de Mateo en ese entonces. Tenía a Gabriel pequeño, a Valeria todavía en brazos, y de pronto me quedé sola, sin sueldo, sin explicación, sin nadie que me dijera por qué la empresa seguía funcionando con tanta normalidad mientras nosotros enterrábamos a nuestros muertos. La habitación quedó en silencio otra vez. Adrian sintió algo parecido a una presión en la garganta. No era una defensa automática, no era culpa fácil. Era una punzada más compleja, más incómoda, porque él sabía que Vértice no había sido una operación limpia. Sabía que cuando decidió comprarla, ya había documentos internos que hablaban de fallas, de sobrecarga, supervisión negligente. Lo que no había terminado de ver, o lo que había dejado en manos de otros, era la dimensión humana de esas pérdidas. Marina lo miró, al fin directo. Cuando me llamaron para venir aquí esa noche, vi tu nombre en el expediente. No te voy a mentir. Lo vi y sentí algo horrible. Quise decir que no. Pero necesitaba el trabajo, y también quería verte. Quería entender qué clase de hombre había firmado el cierre de la empresa donde murió Rodrigo. Nadie habló después de eso. La frase quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier insulto. Adrian no se apartó. Tampoco la interrumpió. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba colocándole la verdad delante sin suavizarla, y eso lo obligaba a mirar algo que había evitado durante años. Su poder también había dejado ruinas. Jarel fue el primero en recuperarse. ¿Por qué no dijiste nada antes? Marina soltó una risa breve, seca, sin humor. Porque no vine a esta casa a buscar venganza. Vine a trabajar. Y porque cuando entré aquí y vi a ese hombre abandonado, roto por todos lados, no encontré al monstruo que había construido en mi cabeza. Encontré a alguien más triste de lo que podía imaginar. Adrian la escuchó con una quietud extraña. Ella no lo estaba absolviendo, tampoco lo estaba atacando, y precisamente por eso sus palabras tenían más peso que cualquier acusación. Diego dio un paso hacia la cama. Entonces hay algo que todos necesitan saber, dijo. Jarel encontró los archivos de Vértice. Marina levantó la cabeza. ¿Qué archivos? El abogado abrió la carpeta y sacó varias copias. Adrian intentó hacer una auditoría interna antes del accidente. Encontró falsificación de registros de seguridad, informes alterados. Presión a los supervisores para seguir trabajando pese a las condiciones ilegales. Ordenó un plazo para corregirlo todo o cerraba la empresa, y cuando no obedecieron la cerró. Marina parpadeó como si no hubiera entendido del todo al principio. Eso no lo sabía.
Tampoco sabía que había un fondo de compensación preparado, continuó Jarell. Nunca llegó a activarse del todo porque el accidente de Adrian detuvo todo el proceso administrativo. Marina miró a Adrian como si acabara de verlo por primera vez, no como al millonario caído, no como al hombre que la agencia le había mandado cuidar. Lo miró como a alguien que había tomado una decisión brutal en medio de un sistema podrido, aunque las consecuencias hubieran tremendo sobre personas como ella. Pero el daño ya estaba ahí, y no desaparecía por una explicación tardía. Adrian sintió esa verdad con claridad. Sabía que Marina no tenía por qué distinguir entre su intención y el resultado. Para ella, su esposo seguía muerto y él seguía siendo el nombre al final de un documento. «No te estoy pidiendo que lo perdones», dijo él con dificultad, usando el cuaderno para formar el mensaje lentamente, mientras Diego lo iba leyendo para los demás. «Pero sí quiero que sepas que no supe lo que había detrás de todos esos nombres hasta mucho después». Marina bajó la vista al escuchar esas palabras. No era suficiente. Él lo sabía, pero al menos era verdad. Jarell aprovechó la tensión para volver al tema urgente. Si Thomas huele esta conexión, la va a usar. Va a decir que Marina tiene un motivo personal para influirte, que esta relación no es profesional sino interesada. Y si además descubre que hubo vínculos entre Vértice y tu familia, puede convertirlo todo en un escándalo. ¿Qué tipo de escándalo?, preguntó Diego. Jarell se quitó las gafas un segundo, gesto raro en él. El peor tipo. El que mezcla dinero, culpa y una historia familiar rota. Thomas no necesita probar que Marina miente. Solo necesita sembrar la duda suficiente para que el juez crea que Adrian está siendo manipulado emocionalmente por alguien con una agenda oculta. Marina sintió el golpe de inmediato. «Yo no estoy manipulando a nadie». «Lo sé», dijo Jarell serio, «pero en un tribunal saber algo y poder demostrarlo no son lo mismo». El silencio volvió a bajar sobre la habitación, más denso que antes. Adrian giró los ojos hacia Marina. Ella mantenía la espalda recta, pero se veía agotada. Había dicho la verdad y, aún así, la verdad la estaba dejando más expuesta que antes. Lo peor era que él entendía esa exposición. Él también había sido destruido por versiones ajenas de sí mismo. «¿Por qué aceptaste quedarte?», preguntó Adrian de pronto, con una voz más áspera de lo que pretendía. Marina levantó la vista. Él no estaba acusándola, pero necesitaba saberlo. Necesitaba escuchar la parte que todavía faltaba. Ella tardó un poco en responder. «Porque cuando te vi allí, pensé que no podía seguir odiando a un muerto en mi cabeza mientras tenía a un hombre vivo enfrente», dijo al fin, «porque estaba cansada de arrastrar esa rabia todos los días. Y porque, por extraño que parezca, cuidar de ti me hizo sentir que todavía podía hacer algo correcto». Jarell no interrumpió, Diego tampoco. Marina respiró hondo y continuó, con la voz cada vez más frágil. «No fue solo por el trabajo, también fue por culpa, y porque necesitaba comprobar algo. Necesitaba ver si el hombre que había firmado el cierre de Vértice era capaz de mirar de frente lo que dejó atrás». Adrian sintió la frase como un golpe seco, no porque fuera cruel, sino porque era demasiado honesta para esquivarla. Él había pasado meses creyendo que la culpa más grande de su vida era su cuerpo inmóvil. Ahora entendía que había ruinas mucho más antiguas debajo. Jarell cerró la carpeta y habló con decisión. «Entonces lo primero es esto. Nadie fuera de esta habitación va a saber que Marina está conectada con Vértice, al menos no todavía. Si Thomas lo descubre primero, convertirá su presencia aquí en una acusación de conflicto de intereses». «¿Y si ya lo sabe?», preguntó Diego. Jarell lo pensó un instante. Entonces no vino a la mansión solo por preocupación. Vino a buscar un arma. Marina se quedó muy quieta. Adrian la observó y por primera vez notó que tenía los ojos húmedos. No de miedo solamente, de algo más profundo, de haber dicho en voz alta una verdad que llevaba demasiado tiempo sujeta por dentro. «Yo no quería que supieras esto así», murmuró. Adrian sostuvo la mirada.
Usó el cuaderno otra vez. Le costaba más que antes, no por el gesto en sí, sino por el peso de lo que estaba escribiendo. Lo que hiciste no fue venir por interés. Viniste cargando una herida. Marina leyó la frase y respiró con dificultad. Aún así no sonrió. Las heridas también pueden hacer daño, dijo ella en voz baja. Sí, respondió Adrian, ya sin cuaderno, apenas con la voz. Lo sé. Ese pequeño intercambio cambió algo entre los dos. No lo arregló, no borró nada, pero los puso en un lugar más honesto. Ya no eran solo el paciente y la cuidadora, ni el hombre destruido y la mujer que lo sostenía. Ahora estaban viendo, uno en el otro, partes que dolían demasiado para fingir que no existían. Entonces el teléfono de Diego vibró sobre la mesa. Él lo miró, leyó el mensaje y palideció. Es el bufete de Thomas. Jarell alzó la vista de inmediato. ¿Qué pasó? Diego tardó una fracción de segundo en responder. Dice que Thomas consiguió acceso a unas fotos. Marina frunció el ceño. ¿Fotos de qué? Diego miró primero a Adrian, luego a Jarell y por último a ella. «Fotos tuyas aquí», con Adrian. La noche en que te quedaste dormida junto a él, el aire se congeló. Marina dio un paso atrás de forma involuntaria. Adrian sintió la sangre golpearle la cabeza. Jarell soltó una maldición baja, casi inaudible, y tomó el teléfono de Diego para leer el mensaje completo. «Esto es una trampa», dijo enseguida. «Lo están preparando para una solicitud de urgencia. Van a argumentar influencia indebida, relación inapropiada y riesgo emocional». Marina se llevó una mano a la boca. «No, sí», dijo Jarell seco, «y no se detendrá ahí». Diego ya estaba marcando otro número. Si esto sale antes de la audiencia, Thomas va a pedir que retiren a Marina de la casa y probablemente también querrá abrir una investigación sobre sus hijos. La cara de Marina perdió color de golpe. «No», susurró, «no pueden tocar a mis hijos». Adrian la miró y sintió una punzada brutal en el centro del cuerpo, porque ahora ya no era solo su fortuna lo que estaba en juego, tampoco solo su nombre. Era Marina, eran los niños, era todo lo que había empezado a importar desde que ella entró a esa habitación. Jarell recuperó la compostura a la fuerza. «Escúchame», dijo, mirando a Marina con firmeza, «mientras no haya una orden judicial, sigues aquí. Pero necesitamos estar listos para responder en cuanto Thomas mueva la siguiente pieza». «¿Y cuál será esa pieza?», preguntó ella, casi sin voz. Jarell no respondió enseguida. Adrian sí entendió. Thomas no iba a parar en una demanda de incapacidad. Si podía ensuciar la relación entre Adrian y Marina, lo haría. Si podía usar el pasado de Vértice para volver sospechosa a Marina también. Y si tenía fotos, peor todavía. Bastaba una imagen fuera de contexto para convertir cuidado en escándalo. Marina bajó la mirada al suelo, como si de pronto no supiera qué hacer con sus manos. «Yo no quería traer problemas a esta casa». Adrian movió los ojos hacia ella con una intensidad nueva. Luego, con el poco aire que le quedaba, habló lo suficiente para que todos lo escucharan. «Ya estabas en medio del problema cuando ellos decidieron mentir». Marina alzó la vista despacio. Sus ojos se encontraron. Y allí, en ese instante exacto, Adrian entendió algo que lo desarmó más que la noticia de Thomas. Marina no solo estaba arriesgando su trabajo, estaba arriesgando su vida entera, su reputación, sus hijos, su estabilidad. Todo por haberse sentado junto a un hombre que la había obligado a mirar de frente una herida vieja. Jarell rompió el silencio con voz urgente. «Necesito hablar con el juez esta misma noche. Si vamos a contrarrestar esto, tiene que ser antes de que Thomas presente la moción formal». «¿Y si no alcanzamos?», preguntó Diego. Jarell sostuvo la carpeta contra el pecho. «Entonces el daño ya estará hecho». Nadie respondió. Marina se secó una lágrima rápida, casi con rabia, como si no quisiera permitirse derrumbarse frente a ellos. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. La verdad había salido y ahora estaba viva en la habitación, con todas sus consecuencias. Adrian la miró largamente. Quiso decirle muchas cosas, que lo sentía, que no la había engañado a propósito, que si había una forma de reparar lo de Vértice, la encontraría.
que no quería perderla también a ella, pero no sabía cuál de esas frases tenía derecho a pronunciar primero. Marina, por su parte, seguía mirándolo con una mezcla de culpa y temor, ya no solo por el pasado, también por lo que estaba empezando a sentir en presente, algo demasiado delicado para un momento tan terrible. Y entonces Diego volvió a hablar, esta vez más bajo. «Hay algo más». Jarel lo miró de inmediato. «¿Qué pasó ahora?» Diego tragó saliva. Thomas mandó investigar a Marina. Si conecta Vértice con su esposo, va a usarlo para decir que ella no es neutral, que está intentando pagar una vieja deuda moral a costa de Adrian. El rostro de Marina se tensó otra vez. Adrian sintió la ira subirle con una fuerza que casi le dolió físicamente. Ya no era solo una pelea legal, era un intento calculado de destruir todo lo que acababa de nacer entre ellos. Jarel cerró los ojos un segundo, como quien mide el tamaño exacto de una tormenta. «Entonces tenemos que movernos ya». Marina se quedó inmóvil junto a la cama y Adrian vio en ella algo que no había visto ni la primera noche. Miedo real de perderlo todo, no solo a sus hijos, también la pequeña calma que había empezado a crecer en medio de esa casa inmensa. El teléfono de Diego sonó otra vez. Esta vez contestó sin pensarlo. Escuchó. Su expresión cambió. «Es peor de lo que pensamos», dijo al colgar. Thomas pidió una audiencia de urgencia. Jarel alzó la vista. «¿Para cuándo?» Diego miró la pantalla una vez más, como si quisiera que la fecha cambiara por sí sola. «Mañana». El silencio cayó de golpe, pesado, brutal. Marina cerró los ojos. Adrian la observó y supo que en ese mismo instante ambos entendieron lo mismo. Ya no había tiempo para esconder nada. Ni el pasado de Vértice, ni la culpa, ni la verdad sobre Thomas, ni lo que estaban empezando a sentir en medio de todo eso. Jarel tomó la carpeta, decidido. «Entonces, esta noche nos sentamos a preparar la defensa. Todo lo demás puede esperar». Pero Adrian ya no pensaba en la audiencia, ni siquiera en el dinero. Pensaba en Marina, de pie junto a su cama con la cara pálida, sabiendo que el hombre que había firmado el cierre de la empresa donde murió su esposo era él. Pensaba en Thomas, usando su parálisis como un argumento legal. Pensaba en lo fácil que podía romperse todo lo que empezaba a parecer real. Marina alzó la vista hacia él, temblando apenas. «Si mañana todo sale mal», dijo en voz baja, «no quiero que te culpes por lo mío». Adrian no respondió de inmediato, solo la sostuvo con los ojos, con una intensidad que ya no podía disimular. Y en esa mirada había una verdad nueva, incómoda, peligrosa. Él ya no estaba luchando solo por sí mismo. Eso era exactamente lo que Thomas no debía descubrir. Pero ya era tarde, porque al otro lado de la mansión, alguien acababa de enviar la copia de las fotos al tribunal. Cuando Thomas creyó tener a su padre vencido, apareció la prueba de que Adrian aún podía destruir la estrategia de su propio hijo. La mañana comenzó con una quietud rara, de esas que no traen paz sino sospecha. La mansión seguía intacta, inmensa, perfecta, pero algo en el aire había cambiado después de la visita de la noche anterior. Era como si las paredes también supieran que el siguiente golpe ya venía en camino. Adrian no había dormido bien. Había cerrado los ojos varias veces, sí, pero el descanso nunca llegaba del todo cuando la cabeza seguía trabajando por su cuenta. Pensaba en las fotos, en la facilidad con que una imagen podía convertirse en una condena, en la forma en que Thomas había aprendido a usar cualquier detalle como una daga. También pensaba en Marina, en cómo había visto el miedo en su rostro apenas Diego habló de la investigación a sus hijos, y en cómo, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más fuerte que la humillación. No era solo rabia, era la necesidad de no dejar que le arrebataran otra cosa más. Marina estaba en la habitación cuando Diego llegó con el teléfono pegado a la oreja y la cara demasiado tensa para tratarse de algo menor. Adrian lo reconoció al instante. Había visto esa expresión en juntas de crisis, en noches de mercado desplomándose, en momentos en los que todo estaba a punto de romperse. Diego no saludó, solo entró y cerró la puerta con cuidado.
como si el sonido pudiera empeorar las noticias. Jarel está en línea, dijo en voz baja, y no le gustará nada lo que acabo de escuchar. Marina dejó de acomodar la manta sobre las piernas de Adrián. No se movió de su lugar, pero Adrián notó que los dedos se le tensaron. Diego activó el altavoz. «Habla Ernesto», dijo la voz del abogado, seca, cortante. Tomás ya presentó la moción de urgencia. Nadie dijo nada durante un segundo. «¿Qué moción?», preguntó Diego. Hubo un pequeño ruido al otro lado, papeles moviéndose con prisa. «La esperábamos, pero no tan rápido», respondió Jarel. «Están usando las fotografías. Dijeron que Marina tiene una influencia emocional indebida sobre Adrián y que la situación de cuidado se volvió insostenible». Marina cerró los ojos. Adrián la miró, pero ella no apartó la cara de la ventana. «No solo eso», continuó Jarel. «También solicitaron acceso a información sobre su entorno familiar. Quieren incluir una revisión de sus hijos». El cuerpo de Marina se quedó inmóvil de una forma casi violenta, como si el aire se le hubiera quedado atravesado en el pecho. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó ella con la voz más baja de lo normal. «Significa que Tomás está intentando abrir una línea paralela», contestó el abogado. «Si logra instalar la idea de que usted no está en condiciones de cuidar a sus hijos por pasar demasiado tiempo aquí, puede pedir que los servicios de protección infantil visiten su casa. Eso no quiere decir que le quitarán a los niños de inmediato, pero sí pueden iniciar una investigación». Adrián vio cómo Marina apretaba la mandíbula. No era una mujer fácil de quebrar, pero había una diferencia entre aguantar por uno mismo y aguantar cuando amenazaban a tus hijos. «Eso es una locura», dijo Diego, «más para sí mismo que para los demás». «No, Diego», respondió Jarel, «eso es estrategia. Y es sucia. Tomás quiere que el juez vea a Marina como una manipuladora interesada, alguien que se metió aquí para obtener acceso a Adrián. Si a eso le sumas el pasado con Vértice, el relato se vuelve peligroso». Adrián entendió en ese instante que la batalla ya no era solo legal, era narrativa, y Tomás estaba escribiendo la versión que más le convenía antes de que alguien más pudiera intervenir. Marina siguió quieta. Luego preguntó, muy despacio, «¿Ya saben lo de Vértice?». Jarel tardó apenas un segundo en responder. «No con detalles completos, pero están tirando de ese hilo. Y si lo conectan con usted, el daño puede ser peor». El silencio que siguió fue pesado, casi irrespirable. Adrián movió los ojos hacia Marina. Ella seguía de espaldas, pero él ya conocía suficiente de su expresión como para saber que estaba peleando por no desmoronarse frente a ellos. Entonces, Diego se apartó del teléfono y miró a Adrián. «Tomás quiere venir hoy». Marina giró la cabeza de golpe. «¿Aquí?». Diego asintió. «Dijo que no va a seguir hablando por intermediarios. Quiere verlo directamente. Dice que si usted todavía conserva algo de lucidez, entonces debería poder escucharlo a la cara». Adrián sintió un impulso seco en el pecho, una mezcla de furia y desprecio. Tomás no quería conversar. Quería ejecutar un último movimiento de presión, mirarlo a los ojos y comprobar si todavía podía doblarlo. Jarel intervino desde la línea. «No acepten nada sin supervisión. Si viene, necesito que Diego esté presente y que Marina también, si Adrián lo autoriza. Tomás puede intentar provocar una reacción. Quiere una imagen, no una solución». Marina volvió a respirar, esta vez más hondo. «Que venga», dijo Adrián de pronto. Diego lo miró sorprendido. «¿Estás seguro?». Adrián sostuvo la mirada de su asistente y luego movió apenas los ojos hacia el cuaderno de comunicación que siempre quedaba sobre la mesita. «Sí». No lo escribió. Lo pensó con una claridad tan firme que casi parecía una voz. Marina se dio cuenta. Tomó el cuaderno y lo acercó sin preguntar nada más. Adrián empezó a formar palabras con el mismo método lento de siempre, pero esta vez no había dudas en sus movimientos. Los demás observaban en silencio mientras Diego repetía en voz alta cada letra para Jarel. «No me voy a esconder». Jarel no respondió enseguida. «Bien», dijo al final. «Entonces prepárense».
Y una cosa más, la doctora Camila Ruiz confirmó que puede venir esta tarde. Marina alzó la vista. La neuróloga, sí, si todo sale como está previsto, evaluará la capacidad cognitiva de Adrian y dejará un informe oficial para el tribunal. Adrian sintió un pequeño alivio, tan breve como real. Sabía que no iba a resolver todo, pero al menos había una línea de defensa concreta. Y justo cuando Diego iba a colgar, el teléfono vibró otra vez. Miró la pantalla. Se le fue el color del rostro. Es el abogado de Thomas. Jarell exhaló por la línea, molesto. Ponlo en altavoz. Diego obedeció. Una voz masculina, demasiado segura, demasiado pulida, llenó la habitación. Buenos días. Habla Silvano Ríos, representante legal de Thomas Blackwood. Llamo para informarles que mi cliente está dispuesto a resolver esto sin más exposición pública, siempre y cuando se tomen medidas inmediatas respecto a la señora Vega. Marina no se movió, pero Adrian vio el leve temblor en sus dedos. ¿Qué medidas?, preguntó Diego. Su retiro inmediato de la casa, dijo el abogado con una calma ofensiva. También sugerimos que se suspenda cualquier contacto entre ella y el señor Blackwood hasta que se aclare la situación. Hay pruebas suficientes para sostener que la presencia de esa mujer ha alterado la dinámica de cuidado. Jarell soltó una risa corta, sin humor. ¿Pruebas? ¿Usted llama pruebas a unas fotos tomadas por un intruso? Llamo pruebas a lo que un juez puede ver, contestó Ríos. Y también tenemos información preliminar sobre un posible conflicto de interés derivado del pasado laboral de la señora Vega. No conviene seguir empujando a su cliente en una dirección que luego pueda interpretarse como manipulación emocional. Marina cerró los ojos con fuerza. Adrian sintió la rabia subirle tan rápido que le ardieron hasta las sienes. Quería responder, quería gritar, quería arrancar ese voz del otro lado del teléfono, pero siguió inmóvil, obligándose a escuchar cada palabra como si fuera una cuchillada que tenía que comprender antes de contestar. ¿Eso es una amenaza?, preguntó Jarell. Es una recomendación profesional, dijo el abogado. Si la señora Vega insiste en permanecer allí, Thomas no tendrá más remedio que ampliar su solicitud al juzgado e incluir una evaluación de su hogar. Cualquier vínculo afectivo con el señor Blackwood puede jugar en su contra. Marina abrió los ojos en ese instante. Tenía la expresión de alguien que ya estaba pensando en sus hijos antes de pensar en sí misma. Dígale a Thomas que venga, dijo, sin levantar la voz, y que me lo diga a la cara. El abogado guardó silencio un segundo. Me temo que el señor Blackwood no está en condiciones de decidir quién entra en su casa. Fue una frase limpia, educada, venenosa. Adrian no necesitó más. Movió los ojos hacia el cuaderno y escribió con más rapidez de la habitual, obligándose a no temblar. Diego leyó en voz alta, una palabra a la vez. Sí estoy. El silencio del otro lado fue inmediato. Jarell, por primera vez en toda la llamada, sonó satisfecho. Lo escuchó Ríos. Su cliente está en plenas facultades para decidir. Eso va a interesarle al tribunal. El abogado de Thomas colgó sin despedirse. La línea quedó muerta. Por unos segundos, nadie habló. Luego Marina apartó la mirada y se llevó una mano al rostro. No lloró todavía, pero estaba cerca. Esto se está poniendo peor, murmuró Diego. Sí, dijo Jarell. Y por eso necesitamos la visita de la doctora Ruiz hoy mismo, antes de que Thomas llegue. No pasó ni una hora cuando sonaron pasos firmes en el corredor. No eran los de un empleado, no eran los de Diego. Eran más pesados, más seguros, con esa clase de ritmo que solo tenía alguien acostumbrado a entrar en una habitación sabiendo que nadie iba a detenerlo. Diego fue el primero en ponerse de pie. Marina retrocedió medio paso sin darse cuenta. La puerta se abrió. Thomas Blackwood entró sin pedir permiso. Llevaba un traje gris impecable, el cabello acomodado con la precisión de alguien que había ensayado incluso la forma de parecer tranquilo. A simple vista, parecía un hombre muy controlado. Pero Adrian conocía demasiado bien a su hijo para no detectar la tensión escondida en la mandíbula, el brillo calculado de sus ojos,
la forma en que miraba la habitación, como quien ya está pensando en cómo convertirla en evidencia. Detrás de él venía un hombre con portafolio, el mismo abogado de la llamada, Silvano Ríos. Más atrás, un asistente con una carpeta en la mano. Tomás miró primero a Diego, luego a Marina y por último a Adrián. No sonrió papá, dijo. Necesitamos hablar sin circo alrededor. Diego dio un paso al frente. Aquí no hay circo, hay una casa privada y una persona que no pidió su visita. Tomás ni siquiera lo miró. No vine a discutir con el personal. Adrián sintió el desprecio de esa frase como un golpe conocido. Hacía años, Tomás ya hablaba así cuando quería dejar claro que él era el dueño de todo, excepto de la paciencia. Tomás avanzó hasta quedar a una distancia exacta de la cama, ni muy cerca ni muy lejos. La distancia de quien quiere aparentar respeto mientras prepara un ataque. He leído los informes, empezó, y también he visto esas imágenes. Marina cruzó los brazos, intentando sostenerse. Entonces ya sabe que alguien los está siguiendo ilegalmente. Tomás la miró por fin, con frialdad. Lo que sé es que está demasiado involucrada para ser una simple cuidadora. Adrián sintió el impulso de responder de inmediato, pero se contuvo. Observó a su hijo. Había algo en Tomás que ya no era solo ambición. Era ansiedad, miedo a perder, y eso lo hacía más peligroso. No voy a permitir que un desconocido me convierta en un caso clínico, dijo Tomás, dirigiéndose a Adrián como si estuviera explicando lo obvio. Tu situación debe resolverse con responsabilidad, no con dependencias emocionales dudosas. Diego apretó los dientes. Baje el tono. Tomás giró apenas la cabeza. Tú no me das órdenes. Adrián movió los ojos hacia el cuaderno y lo tomó. Esta vez escribió despacio, pero con una fuerza que se notaba en cada trazo. No estás aquí para ayudarme. Diego leyó en voz alta. Tomás suspiró, como si la respuesta le diera pereza. Estoy aquí para evitar que te destruyan más de lo que ya estás. Marina, su presencia aquí es el problema, y usted lo sabe. Marina se quedó inmóvil. No parpadeó. Yo no destruí a nadie, dijo ella. No necesito que lo haya hecho, contestó Tomás. Basta con que estés aquí para que parezca que sí. Jarel, que había permanecido en silencio revisando la carpeta, levantó la vista. Su argumento sería más sólido si no estuviera basado en fotos tomadas sin autorización y en una supuesta inferencia moral que no prueba nada. Tomás lo ignoró. Papá, sé que esto es humillante, lo entiendo mejor de lo que crees, pero hay maneras de resolverlo sin llegar a tribunales. Si firmas una tutela temporal puedo ocuparme de todo y tú dejarías de pasar por esto. Adrián lo miró largo rato. No era cariño lo que había en la cara de Tomás. Era impaciencia, la misma que tuvo de joven cuando quería irse antes de terminar una conversación incómoda. La misma que ahora usaba para justificar la traición como una solución práctica. Adrián escribió de nuevo. Ocuparte de todo. ¿Cómo te ocupaste de mí cuando me abandonaste? Diego leyó cada palabra, y esta vez la habitación cambió de temperatura. Tomás apretó la mandíbula. Eso no es justo. Adrián soltó una respiración corta por la nariz, casi una risa sin sonido. No, papá, intervino Marina por primera vez con una firmeza que llenó la habitación. Lo injusto es venir a amenazar a un hombre paralizado con quitarle la última persona que lo ha tratado como a un ser humano. Tomás la miró con hielo en los ojos. Y lo suyo es peor. Se ha metido tanto en esta casa que ya no sabe dónde termina su trabajo y dónde empieza su interés personal. Marina dio un paso al frente, apenas uno. Mi interés personal es que no vuelva a usar a sus hijos ni a su padre como si fueran cosas. Tomás giró hacia ella, visiblemente irritado. No mencione a mis hijos. Entonces no amenace a los míos, dijo Marina. Y por primera vez su voz se quebró apenas al final. El abogado de Tomás intervino al instante. Esto está tomando un giro innecesario. Señor Blackwood, si todavía conserva lucidez, debería entender que cualquier relación emocional no documentada puede ser utilizada en su contra. Adrián escuchó esa frase y sintió, con total claridad, que ya había tenido suficiente.
Movió los ojos hacia el cuaderno una vez más. Diego se lo pasó con rapidez. Tomó aire, escribió. Esta vez, cada letra le costó más que las anteriores. Cuando terminó, Diego leyó en voz alta y la habitación quedó tan silenciosa que hasta Thomas dejó de moverse. Quieren usar mi cuerpo para decir que no tengo voz. Entonces usaré la verdad. Tos frunció el ceño. Adrian siguió escribiendo, más lento aún. Si van a hablar de influencia, entonces hablen de vértice industrial. El nombre cayó como una piedra dentro del cuarto. Marina levantó la cabeza. Thomas también. Jarel se enderezó de golpe. Adrian no apartó la mirada de su hijo. No podía hablar mucho, pero sí podía conducir el golpe hacia donde debía ir. Escribió otra línea. Antes del accidente ordené una auditoría interna. Encontré registros de seguridad falsificados, supervisión corrupta y presión para seguir trabajando pese a las condiciones ilegales. Thomas abrió apenas la boca, pero no dijo nada. El silencio ya no era defensivo, era expectación. Adrian continuó, más despacio. Di 90 días para corregir todo. Si no lo hacían, cerraba la empresa. Jarel cerró los ojos un segundo, como si confirmara mentalmente lo que ya sabía. Adrian siguió. No obedecieron. Cerré vértice. Marina miró a Adrian con una mezcla de sorpresa y algo más complejo. No le bastaba esa explicación para borrar el daño, pero el relato empezaba a tener otra forma. Una forma menos cómoda y mucho más real. Thomas finalmente reaccionó. Eso no cambia lo que hizo la empresa. Adrian lo miró de frente. Lo sé. El hijo tragó saliva. Adrian volvió al cuaderno y esta vez los dedos se le detuvieron un instante antes de escribir la siguiente frase. Lo que no alcancé a hacer fue activar el fondo de compensación que preparé para las familias. Lo tenía listo. No llegué a tiempo por el accidente. Marina dejó escapar un aire que sonó casi como un sollozo contenido. El abogado de Thomas intervino con cautela. Si eso es cierto, necesitaríamos documentación. Jarel levantó una copia desde la carpeta. La hay. Está aquí y está fechada antes del accidente. Además existen correos, órdenes internas y una auditoría completa. Thomas miró a Jarel con desconfianza creciente. ¿Lo sabías? Desde hace semanas, respondió el abogado. Y tu padre nunca ocultó que quiso corregir lo que descubrió. Thomas se quedó quieto. Había venido esperando ver a un padre roto, fácil de reducir a una firma. En cambio se encontró con un hombre que había cargado una responsabilidad mucho más grande de lo que aceptó admitir. Adrian sintió algo extraño al verlo, no satisfacción. No exactamente, más bien el final de una mentira vieja. La verdad, por muy incómoda que fuera, ya estaba en la mesa. Marina fue la primera en hablar después de varios segundos. Rodrigo murió en una obra de vértice, dijo, con la voz baja pero firme. Yo lo supe tarde y lo odié a usted antes de conocerlo. Todavía me cuesta perdonarlo, pero si lo que dice es verdad, entonces al menos hubo una intención de reparar. Thomas la miró, desconcertado por completo. ¿Esto es lo que querías hacer? ¿Venir a defenderlo? No, respondió Marina. Vine a sobrevivir. Lo que encontré aquí fue otra cosa. El aire se tensó otra vez. Thomas entendió entonces que la conversación ya no le pertenecía del todo. Había perdido el control del relato. Adrian se inclinó apenas hacia el cuaderno. Tu madre también lo sabe. Thomas se quedó inmóvil. ¿Qué? Adrian escribió otra línea. Ella vendió el silencio por conveniencia. Yo vendí la culpa por años. La cara de Thomas cambió, no por compasión, por golpe, por una grieta repentina en la seguridad con la que había llegado. Jarel decidió intervenir antes de que la situación se saliera por completo de cauce. Esto no termina hoy. Pero si van a mover la audiencia, yo presentaré las pruebas de la auditoría y solicitaré la evaluación neurológica de inmediato. Thomas recuperó algo de dureza. Eso no cambia lo que vi en las fotos. No, dijo Diego. Pero cambia quién está mintiendo. Thomas se giró hacia él con los ojos fríos. Ustedes han convertido esta casa en un refugio para intereses cruzados. Marina soltó una risa mínima sin alegría. Y usted convirtió a su padre en una oportunidad.
Thomas la ignoró. Miró a Adrian una última vez, como si todavía quisiera encontrar una señal de debilidad que le permitiera seguir creyendo que podía ganar. «No voy a dejar que destruyas lo que queda de la familia Blackwood». Adrian sostuvo la mirada sin pestañear. Escribió por última vez. «Ya lo hicieron ustedes. Yo solo voy a decir la verdad». Jarell tomó nota mental de cada palabra. Diego se quedó tan quieto como una estatua. Marina, a su lado, parecía entender que ese momento ya no tenía marcha atrás. Thomas dio un paso atrás, luego otro. «Esto no ha terminado», dijo. Adrian no respondió. No hacía falta. Thomas se giró y salió de la habitación con el abogado y el asistente detrás, pero el sonido de sus pasos ya no parecía una amenaza. Sonaba más bien a alguien que se marchaba sin haber conseguido lo que buscaba. Y entonces, como si el destino no quisiera darle a nadie una sola tregua, sonó el timbre del teléfono de Diego. Él contestó y escuchó apenas 2 segundos antes de cubrir el micrófono con la mano. «Es la doctora Ruiz». Llegó. Jarell alzó la cabeza. «Que pase de inmediato». Camila Ruiz entró a la mansión con una carpeta clínica bajo el brazo y una expresión profesional que no dejaba espacio para el drama, aunque sí para la verdad. Tenía la mirada limpia de quien no se deja impresionar por apellidos, mansiones ni historias de poder. Saludó con un gesto breve y fue directa a Adrian. «Señor Blackwood, voy a hacerle unas pruebas de orientación, memoria y comunicación. Necesito confirmar su estado cognitivo para el informe». Adrian la observó. Luego movió los ojos hacia el cuaderno y escribió una sola palabra. «Adelante». La doctora asintió y comenzó sin perder tiempo. Preguntas simples al principio. Nombre completo, fecha, lugar, eventos recientes. Luego preguntas más precisas. Capacidad de comprensión, secuencias lógicas, reconocimiento de personas presentes, relación entre causa y efecto. Camila hablaba mientras anotaba, sin mirar a nadie con condescendencia, sin hacer pausas innecesarias. «Si le pido que me indique quiénes están en la habitación, ¿puede hacerlo?» Adrian movió los ojos. «Diego, Marina, Jarell, yo». «Correcto», dijo ella. «¿Sabe por qué está aquí?» «Sí». «¿Sabe qué día es hoy?» Adrian tardó apenas un segundo. «El día en que Thomas intentó callarme». Marina soltó una respiración involuntaria. Jarell ladeó apenas la cabeza, casi con aprobación. Camila levantó la vista por primera vez, interesada. «Bien», dijo, «ahora quiero evaluar el sistema de comunicación». Diego le acercó el cuaderno y Adrian respondió una serie de preguntas con la precisión de alguien que no necesitaba que le explicaran cómo funcionaba su propia mente. La doctora siguió cada paso con método. Luego pidió a Diego que leyera en voz alta una secuencia de palabras que ella iba dictando. Después pidió a Adrian que confirmara fechas, nombres y hechos concretos relacionados con decisiones legales recientes. No hubo error. No hubo vacilación que pudiera interpretarse como confusión. No hubo nada que sostuviera la narrativa de Thomas. Cuando terminó, Camila cerró la carpeta y respiró por la nariz. «Voy a ser muy clara», dijo, mirando a todos. «El señor Adrian Blackwood conserva intactas sus funciones cognitivas. Comprende, razona, elige y responde de manera consistente. No hay base médica para cuestionar su capacidad de decidir». El silencio posterior no fue de alivio inmediato, fue de impacto, porque esa frase dicha así no solo ayudaba, destruía el argumento central de Thomas. Destruía la imagen del hombre incapaz. Destruía la excusa legal que habían intentado convertir en sentencia. Jarell fue el primero en reaccionar. Se pasó una mano por la frente y luego miró a Diego. «Esto cambia todo». Camila guardó sus materiales con calma. «No todo», corrigió, «solo la parte en la que pretendían hacerlo parecer incompetente». Marina estaba quieta, pero tenía los ojos brillantes. Adrian la miró. No porque necesitara consuelo, sino porque en ella veía algo que ya no podía esconder. Esa misma noche, al saber la verdad de Vértice, el miedo seguía ahí, pero junto a él había surgido otra cosa más difícil de nombrar. Una especie de respeto doloroso.
Una comprensión incompleta pero honesta. Camila se acomodó las gafas. Haré llegar el informe al tribunal de forma formal y certificada. Y si me preguntan, diré exactamente lo que acabo de decir aquí. Diego soltó una risa corta de puro alivio. Entonces Tos no podrá seguir diciendo que Adrian no puede defenderse. No, respondió Jarell, pero sí puede intentar ensuciar el proceso antes de perderlo. Como si el universo quisiera recordárselo, Diego recibió otra llamada apenas la doctora terminó de hablar. Miró la pantalla, contestó y su rostro se volvió serio otra vez. Escuchó. Luego colgó. Acaban de filtrar algo al sistema del juzgado, dijo. Las fotos ya están circulando entre los abogados del caso. Nadie habló. Jarell cerró los ojos un segundo. Entonces ya no es solo una amenaza interna. La batalla se volvió pública. Marina bajó la vista y por primera vez en toda la jornada pareció realmente cansada. No por debilidad, por exceso de golpes. Adrian, en cambio, sintió que algo en su pecho terminaba de acomodarse con violencia. No era paz, era una clase de claridad brutal. Ya no podían retroceder, ya no podían fingir. Ya no bastaba con resistir en silencio. Movió los ojos hacia el cuaderno una última vez. Diego lo acercó. Adrian escribió con una lentitud que no admitía dudas. Entonces que me vean. Jarell leyó la frase y, por primera vez en toda la tarde, sonrió apenas. Marina levantó la cabeza. Adrian siguió escribiendo. Si quieren guerra, tendrán verdad. Nadie respondió enseguida, porque todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. Adrian Blackwood acababa de dejar de ser el hombre al que querían declarar muerto en vida. A partir de ese momento, iba a pelear. Y en algún lugar, muy lejos de esa habitación, alguien ya estaba preparando la siguiente jugada. El hombre que había pasado meses mirando el techo descubrió al final que aún podía construir algo que valiera la pena. La noticia llegó primero como llegan las cosas que han estado a punto de romperte durante semanas, sin espectáculo, sin aplausos, casi con cansancio. Diego entró en la habitación con el teléfono en la mano y una expresión que por fin no era de alarma. Jarell venía detrás de él con una carpeta cerrada bajo el brazo, y Camila Ruiz ya estaba en la mansión para dejar firmado el informe definitivo que confirmaba lo que todos, en el fondo, ya sabían desde hacía días. Thomas había retirado la solicitud. No lo había hecho con una disculpa elegante ni con un gesto de nobleza repentina. Lo hizo porque el caso se le había vuelto en contra. Porque el informe de la doctora había dejado sin piso su argumento principal. Porque las fotografías filtradas, la auditoría de Vértice y el testimonio de Adrian habían empezado a circular entre demasiadas manos como para seguir sosteniendo la misma mentira. Y porque, por primera vez desde que todo empezó, su padre ya no parecía un blanco fácil. Camila dejó los papeles sobre la mesa auxiliar y habló con la calma de alguien que no necesitaba adornar lo obvio. La evaluación quedó cerrada. No hay base médica para declarar incapacidad. Si intentan insistir, el tribunal va a ver que esto ya no es una duda clínica, sino una maniobra legal. Jarell asintió y acomodó sus lentes. En otras palabras, perdieron la vía rápida. Diego soltó el aire que llevaba reteniendo desde la mañana. Marina, sentada al lado de la cama, no celebró de inmediato. Solo cerró los ojos un segundo, como si el cuerpo por fin le permitiera entender que aquella parte ya no tenía que defenderse. Luego miró a Adrian. No había euforia en su rostro. Había algo más serio y más hermoso, alivio con cicatrices. Adrian respondió con la mirada, quieto en su cama, pero más presente que en cualquier otro momento desde el accidente. Había aprendido a hablar sin voz, a medir el peso de los silencios, a leer el cansancio en la frente de Marina y la lealtad en la postura de Diego. Ahora entendía algo que antes no sabía nombrar. Ganar no siempre era derrotar a alguien. A veces ganar era impedir que te robaran otra vez la dignidad. Jarell abrió la carpeta. Hay otra cosa, dijo. La filtración de las fotos y la presión sobre la familia de Marina ya no pueden quedarse solo en la defensa.
Si vamos a mover esto, lo movemos completo. Marina levantó la vista con una mezcla de atención y temor. ¿Qué significa eso? Significa que presentamos todo, respondió el abogado. La petición de tutela, el uso de imágenes obtenidas ilegalmente, la investigación sobre sus hijos y el intento de manipular la narrativa del caso. Y también la auditoría de Vértice. Hubo un silencio breve, no incómodo, solo pesado. Adrián movió los ojos hacia el cuaderno de comunicación. Diego lo acercó enseguida. Escribió despacio. Quiero que salga la verdad completa. Jarel leyó en voz alta y luego inclinó apenas la cabeza, como si esa frase confirmara lo que había esperado escuchar. Entonces hay que decidir cuánto estás dispuesto a mover para que eso ocurra. Adrián no dudó. Siguió escribiendo. Todo lo necesario. Marina lo miró con una intensidad que le aflojó algo dentro del pecho. Había dolor en sus ojos, sí, pero también una especie de respeto que ya no podía ocultar, porque sabía lo que significaba esa decisión. No era un gesto de ricos, no era una forma de limpiar un nombre. Era una renuncia real a seguir escondiendo lo que otros habían enterrado por comodidad. Hay familias esperando respuestas, dijo ella en voz baja, no solo la mía. Adrián sostuvo su mirada. Jarel entendió el mensaje antes de que lo escribieran. Abrió la carpeta y sacó una segunda serie de documentos. Entonces empecemos por ahí, dijo. El fondo de compensación puede activarse. No va a ser rápido, pero está respaldado. Y si Adrián firma la autorización completa, podemos notificar a las familias afectadas antes de que esto termine en un circo mediático. Adrián movió los ojos hacia Diego. Él ya sabía qué quería decirle. ¿Sí? Jarel tomó nota sin perder un segundo. Además, podemos crear la fundación esta misma semana. Si quieres que el nombre de Rodrigo quede ligado a algo concreto, tenemos que hacerlo ahora, mientras todavía hay presión pública y mientras el caso sigue visible. Marina bajó la mirada. Cuando volvió a levantarla, tenía los ojos húmedos. Rodrigo había sido un nombre que durante meses solo significó ausencia, trabajo agotador y culpa, pero por primera vez en mucho tiempo iba a ser otra cosa. Iba a significar memoria, ayuda, algo que no desapareciera con una firma mal puesta o una obra mal cerrada. No quiero que esto sea una limosna, dijo Marina, despacio. No lo será, contestó Adrián, y esta vez fue él quien respondió con firmeza, aunque tuviera que hacerlo a través del cuaderno. Será reparación. La palabra quedó flotando en la habitación como si a todos les hiciera falta oírla. Reparación. No era una palabra bonita, era una palabra útil. Una palabra que no prometía borrar el daño, pero sí hacerse cargo de él. Y eso, en una casa que durante meses había olido a silencio, ya era casi una forma de vida nueva. 3 días después, la Inspección de Servicios de Protección Infantil llegó al apartamento de Marina. Ella no la esperaba sola. Gabriel estaba en el salón con los libros abiertos sobre la mesa. Valeria había ordenado sus cuadernos con esa precisión silenciosa que los niños usan cuando quieren parecer tranquilos. Mateo seguía dormido en el sofá, abrazado a una manta vieja que Marina se negaba a tirar porque le gustaba cómo se acomodaba sobre el pequeño cuerpo de su hijo. La inspectora era una mujer de expresión neutra y pasos cuidadosos. No entró como quien busca culpables. Entró como quien está obligada a verificar hechos. Revisó el hogar, preguntó por horarios, por comida, por escuela, por rutinas. Observó los platos lavados, los zapatos alineados junto a la puerta, los dibujos pegados en la nevera, la pila de ropa limpia que aún esperaba doblarse en una silla del rincón. No encontró lujo, pero sí orden. No encontró exceso, pero sí cuidado. Y sobre todo encontró algo que no se inventa. Hijos que no miraban a su madre con miedo ni con distancia, sino con una confianza natural, cansada y verdadera. Gabriel fue el primero en hablar sin que nadie se lo pidiera. Mi mamá llega tarde, pero siempre vuelve. La inspectora lo miró con atención. ¿Y quién se encarga cuando ella no está? Nosotros, respondió el chico, encogiéndose apenas de hombros. Pero ella deja todo listo.
Valeria enseñó sus tareas, orgullosa de un trabajo de ciencias donde había dibujado un sistema solar con una paciencia casi adulta. Mateo abrió un ojo, vio a la extraña en la sala y volvió a dormirse al segundo siguiente, completamente ajeno al peso que pesaba sobre los demás. Cuando la inspectora terminó, cerró su carpeta con un gesto tranquilo. No veo motivo para continuar la intervención, dijo. Los niños están bien cuidados. La vivienda es estable. Y la organización familiar es adecuada para sus circunstancias. Marina no reaccionó al instante. Se quedó quieta, como si la frase todavía no pudiera entrar del todo en su cuerpo. Luego soltó el aire y apoyó una mano en el borde de la mesa, buscando equilibrio. La inspectora se despidió con cortesía y se fue. Solo entonces Marina dejó caer la cabeza entre las manos. No lloró fuerte al principio. Primero fue un temblor breve en los hombros, después una respiración rota y al final el cuerpo entero cediendo después de semanas de sostener lo imposible sin ayuda. Gabriel se acercó por detrás y la abrazó con torpeza. Valeria se pegó a su lado con una ternura silenciosa, y hasta Mateo, todavía medio dormido, se movió en el sofá como si sintiera que algo importante había terminado de soltarse. Para Marina, ese momento valió más que cualquier discurso, porque sus hijos seguían allí, porque nadie iba a arrancárselos por haber... Adrian Blackwood ya no esperaba milagros, hasta que una noche la puerta de su habitación volvió a abrirse. La mansión Blackwood seguía en pie, enorme, impecable, brillante bajo la luz fría de los apliques de pared, pero ya no tenía nada de hogar. Era una casa demasiado grande para una sola respiración, demasiado silenciosa para un hombre que antes llenaba salones enteros con su sola presencia. Los pasillos olían a cera, a madera pulida y a un perfume caro que nadie usaba ya. Todo estaba en su sitio. Los cuadros colgaban rectos, las cortinas caían con elegancia, los jarrones recibían flores frescas cada semana. Y aún así, allí dentro solo quedaba una sensación, vacío. Adrian yacía inmóvil en una cama ortopédica de alta gama, rodeado de máquinas discretas, almohadas ajustadas con precisión y una mesita llena de medicamentos que alguien había dejado ordenados como si el orden pudiera compensar la ruina. Apenas podía mover los ojos. El resto de su cuerpo era una frontera cerrada, un territorio abandonado por la vida. A veces, cuando la habitación se quedaba en silencio demasiado tiempo, incluso él dudaba de estar despierto, no porque durmiera mucho, sino porque los días habían perdido forma. Todos se parecían, todos pesaban igual. Había sido un hombre poderoso, de esos que entraban a una sala y hacían que la conversación se acomodara a su alrededor. Dirigía empresas, cerraba acuerdos, imponía respeto sin levantar la voz. Su apellido había tenido peso, su firma había cambiado destinos, lo había tenido todo: dinero, influencia, una familia que en las fotos parecía perfecta. Y luego, en una sola noche, todo se desmoronó. El accidente no fue largo, no tuvo drama de película. Solo lluvia, una carretera resbaladiza, el impacto violento de otro vehículo y un ruido seco, insoportable, de metal partiéndose contra el mundo. Después vino el hospital, después vino el diagnóstico: daño irreversible en la médula, parálisis total. Nunca volvería a caminar, nunca volvería a abrazar a nadie por impulso. Nunca volvería a levantar una copa, firmar un contrato de pie o salir de una habitación por su propio pie. El médico se lo dijo con esa voz demasiado práctica que usan los hombres acostumbrados a dar malas noticias. Adrian no lloró entonces. Todavía no entendía la magnitud de lo que acababan de arrancarle. La comprendió después cuando comenzó a ver quién se iba. Al principio fueron los socios. Entraban al hospital con rostros compungidos, manos apretadas, promesas bien ensayadas. Te necesitamos de vuelta, decían. Esto es temporal, decían. La empresa sigue fuerte gracias a ti, decían. Luego llegaban los abogados, los documentos, las firmas que ya no pedían su opinión, sino su renuncia gradual. Un día lo visitaban con flores, al siguiente con cláusulas,
y al tercero ya no volvían. Adrian entendió pronto que en su mundo la lealtad tenía fecha de caducidad. Mientras podía mandar, todos estaban cerca. Cuando dejó de ser útil, se apartaron con una velocidad casi vergonzosa. Los amigos tampoco resistieron mucho más. Unos mensajes cortos, llamadas breves, frases de cortesía que sonaban a excusa. Ahora ando ocupado. Te escribo luego. Qué lástima lo tuyo, hermano. Nadie decía lo que realmente pensaba. No hacía falta. Él lo veía en el tono, en la pausa antes de colgar, en la forma en que las conversaciones se volvían incómodas. Nadie quería quedarse demasiado tiempo al lado de un hombre al que la vida había reducido de esa manera. Les recordaba demasiado fácil lo frágil que podía ser todo. Pero lo peor no había sido eso. Lo peor había sido la casa, la familia, su propia sangre. Victoria, su esposa, empezó a visitarlo con una regularidad que al principio pareció compasión y luego se reveló como otra cosa. Venía bien vestida, impecable, con ese porte elegante que alguna vez él había admirado. Al principio se sentaba cerca de la cama y le hablaba en voz baja, como si estuviera haciendo un esfuerzo por ser fuerte. Pero la paciencia se le fue agotando. Adrian lo veía en sus ojos, en la manera en que evitaba mirar demasiado sus manos inmóviles, en el gesto cada vez más seco cuando alguna enfermera mencionaba cuidados prolongados, en cómo su presencia se volvió un trámite. La última vez que vino, el aire cambió. Adrian lo supo antes incluso de que hablara. Victoria estaba de pie junto a la ventana, sin quitarse el abrigo, como si ya tuviera prisa por irse. «No puedo seguir así», dijo al final, con una voz que no era un susurro, pero sí una rendición. Adrian la miró sin poder responder de inmediato. Le costaba incluso respirar cuando el peso emocional era demasiado grande. «Victoria, por favor», consiguió decir al fin, con un hilo de voz que lo avergonzó más que la propia parálisis. «Llevamos 25 años». Ella soltó una risa mínima, sin humor, sin ternura. «Eso fue antes», respondió. «Antes de que dejaras de ser el hombre que yo conocí». Él tragó saliva. Quiso decirle que seguía siendo él, que seguía pensando, sintiendo, recordando. Quiso pedirle que lo mirara de verdad, no como una carga. Pero Victoria ya había sacado unos papeles del bolso. Los dejó sobre la mesa con una precisión casi cruel. «Ya hablé con mis abogados», añadió. «Voy a pedir el divorcio, y no voy a fingir que puedo pasar el resto de mi vida al lado de alguien que necesita ser cuidado como un niño». A Adrian se le heló todo por dentro. «¿Cómo puedes decir eso?». Victoria por fin lo miró de frente, y en sus ojos no había rabia. ¿Eso habría sido más fácil de soportar? Había cansancio, había desprecio, había una especie de alivio culpable. «Porque no quiero desperdiciar lo que me queda de vida limpiando a un hombre que ya no va a volver a ser lo que era». Se fue sin cerrar la conversación, sin una disculpa, sin un gesto de humanidad. La puerta se cerró y el sonido fue más violento que cualquier golpe. Los hijos tampoco tardaron en desaparecer. Thomas, el mayor, fue el primero en reducir las visitas hasta convertirlas en nada. Había sido un muchacho ambicioso, siempre pendiente del reloj, siempre con la cabeza en otra parte. Al principio se acercó con una expresión rígida, como si no supiera qué hacer con la imagen de su padre en esa cama. Hablaba mirando al suelo, al monitor, a cualquier cosa menos a él. Venía con prisas. Tenía reuniones, compromisos, una vida nueva que no incluía demasiado dolor. La tercera vez que apareció duró apenas unos minutos. «Papá, no sé cómo manejar esto», murmuró evitando sostenerle la mirada. «Es muy duro para mí verte así». Adrian sintió como algo se rompía despacio. «Eres mi hijo», dijo él, intentando que la voz no se le deshiciera. «Solo necesito que estés aquí». Thomas apretó la mandíbula. «No quiero recordarte de esta manera». Era una frase simple, y, sin embargo, sonó como una sentencia. Poco después dejó de ir. Adrian se enteró por otros conductos de que Thomas pasaba tiempo en una casa frente al mar, gastando dinero como si ya le perteneciera. Nunca preguntó de dónde había salido esa seguridad repentina.
ni cuántos acuerdos se habían movido a sus espaldas. A veces la verdad llega con demasiada claridad y aún así uno necesita tiempo para aceptar que alguien a quien amó tanto puede ser tan pequeño. Isabela fue peor, quizá porque al menos Thomas había fingido incomodidad. Ella no fingía nada. La hija que Adrian había cargado en brazos, a quien había llevado a la escuela, a la que había escuchado llorar por rupturas y exámenes, apareció un día vestida con ropa demasiado cara, labios perfectamente pintados y la mirada inquieta de alguien que solo ha venido a resolver un trámite. Ni siquiera se sentó de inmediato, se quedó de pie, mirando alrededor como si la habitación le diera asco. «Papá, necesito hablar contigo del fondo fiduciario», dijo sin rodeos. Él la miró, incrédulo. «¿Eso es lo único que te trae aquí?», ella suspiró, impaciente. «No tenemos que dramatizarlo. Tú ya no vas a poder administrarlo. Y mis abogados creen que puedo tener acceso antes si se reconoce tu situación». Adrian sintió un frío brutal en el pecho. «Es un fondo para tu futuro», contestó, con la voz ya quebrada. «Para cuando realmente lo necesites. Para tu vida, no para esto». Isabela bajó la vista al teléfono que sostenía como escudo. «Mi futuro es ahora, papá. No voy a esperar a que todo esto se resuelva para vivir. Soy tu padre». Ella soltó una especie de suspiro cansado, casi ofensivo. «Y yo soy tu hija. Eso no cambia el hecho de que tú ya no puedes darme la vida que prometiste». No discutió más. Tomó su bolso,